Hola, estudiantes de grado tercero. En español vamos a hablar acerca de la novela. Esta información la encuentran en el nuevo módulo, página 73. La novela es una obra literaria escrita en prosa y narra historias de ficción que se basan en algunos aspectos de la realidad y también reúne varios cuentos alrededor de un mismo tema. ¿Qué quiere decir todo esto? Que se escribe en prosa quiere decir que es un estilo libre de escritura o de formas de hablar, y las oraciones que se escriben en estas novelas no tienen rima como sucede con los textos líricos, que son los poemas y las canciones. Esto de escribir en prosa significa utilizar un lenguaje muy común, muy cotidiano. Al mencionar la palabra ficción quiere decir que es inventado, que es producto de la imaginación. Las novelas no son reales, pueden tener aspectos de la realidad como algún lugar o los nombres de algunas personas. Entonces mezcla aspectos reales con aspectos de ficción, que quiere decir situaciones inventadas por quien está escribiendo la obra. También menciona que alrededor de un tema en las novelas podemos encontrar varios cuentos o varias historias. Quiero que diferenciemos la novela de varios conceptos. La novela no es lo mismo que el cuento. El cuento es muy corto, en cambio las novelas tienen un tamaño más grande con relación a la cantidad de las hojas. Un cuento lo podemos leer en un momento muy corto, mientras la novela requiere varios días de lectura para poder entender toda la historia. Otro concepto que quiero aclarar es la palabra novela con telenovela. La telenovela es una historia de ficción basada en hechos reales que se transmite en la televisión, donde hay algunas personas que actúan, pero en la novela no hay actores, hay unos personajes. Quien lee esas historias recrea en su imaginación, en su mente, cómo son los personajes, teniendo en cuenta la información que nos cuentan allí. La novela se caracteriza por ser una narración extensa, ya lo había mencionado, al diferenciarlo del cuento. En la novela hay muchos personajes y se describen detalladamente, se cuentan al detalle cómo son, tanto en lo físico como en su personalidad. Lo mismo sucede con los sitios. Las novelas describen detalladamente cómo son los lugares que se están mencionando allí. Hay diferentes clases de novelas, estudiantes. Hay novelas policíacas, hay novelas históricas, hay novelas de amor, hay novelas de ficción, de terror o de fantasía. En el mundo hay novelas muy famosas, las cuales a veces han recreado en películas o también en telenovelas. Por eso algunas de las que les voy a mencionar quizás puedan conocerlas: El Principito, El Niño de la Pijama de Rayas, Tom Sawyer, Alicia en el País de las Maravillas, Don Quijote de la Mancha, 100 años de soledad, El Conde de Montecristo. Son algunos ejemplos de novelas, y varias de estas historias han sido recreadas o en la televisión o en el cine. La novela es un texto narrativo, al igual que el cuento, al igual que la fábula, al igual que el mito, al igual que la leyenda. Por eso tiene inicio, nudo y desenlace. Pero la novela, en algunos casos, presenta estos momentos en desorden. Ustedes pueden empezar a leer algunas historias y empieza con el final, y después nos va a ir contando qué sucedió antes de ese suceso para que podamos entender el final. Vamos a ver sus tres momentos. La novela tiene inicio. ¿Qué pasa en el inicio? Se mencionan los personajes, pero nos cuentan cómo son, los describen para que sepamos de quién o de quiénes se va a hablar en esta historia. También nombra el tiempo y el espacio, nos cuenta en qué época ocurre, en qué año, y describe detalladamente los lugares. Se da a conocer el problema.
Aquí nos mencionan cuál es el problema. Pero en el nudo el problema se complica, se vuelve más complicado y también podemos encontrar personajes secundarios en esta parte del nudo. Vamos a hablar del desenlace. Recordemos que en el desenlace se resuelve el conflicto. Se da solución al conflicto que se mencionó en el inicio, que se complicó en el nudo. Pero algo que nos debe quedar muy claro con relación a las novelas es que sus finales no siempre son finales positivos o finales felices. Hay novelas que tienen finales negativos o finales tristes. Pueden terminar en alguna muerte o en la separación, de pronto en una historia, una novela de amor, puede haber una separación entre los protagonistas, no quedar juntos, o pueden haber diferentes situaciones que llevan a que estas historias no terminen en situaciones felices. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.